¿Qué tal, amigos? El día de hoy comenzamos con una nueva serie. La vamos a complementar con la de futuros. Esta serie va a ser específicamente para el mercado de Forex, donde vamos a comprar cuentas de 50,000, perdón, cuentas de $5,000 en la empresa de FundedNets, y vamos a intentar fondearnos lo más rápido posible con la mayor cantidad de cuentas posible. Estaremos operando al 2% de riesgo para evidentemente poderles pasar en un lapso de una semana, ya que tenemos un plazo de 5 días mínimos de trading, que sería una semana. Entonces un 2% de riesgo, básicamente 4 trades en strike y F la cuenta. Así que intentaremos fondearnos lo más posible hasta llegar a la mayor cantidad de retiros para demostrar que esto es posible. Así que vamos allá. El día de hoy comenzamos con el primer trade, con la primera cuenta de 5,000. Como podrán ver, sumamos el día en más 1%. Y vamos a ver a detalle. Siguiendo el plan de trading de la estrategia que enseñó en el canal de YouTube. Si quieren saber más a detalle, pueden ir al canal y encontrarla por allá. Comenzamos el día tradeando en el GBP AUD. Un día bastante sencillo, la verdad, en cuestión del análisis. Comenzamos ubicando las trampas como siempre. Y justo aquí logramos encontrar una trampita que, al no tener trampa en el medio, pues bueno, esta era la trampa. Aparte, del soporte de esta trampa hacia un triple techo, entonces trampita. Y por encima que teníamos aquí otro punto que vino, sacó liquidez, continuó hacia la baja, pero el saque estuvo todo bien. El soporte se soportaba en liquidez. Aparte, la zona ya había sido mitigada por esta manchita de aquí. Entonces teníamos una trampa secundaria, así que teníamos que ir más arriba y ver qué es lo que encontrábamos. Seguimos subiendo y por encima de la última trampa, ya incluso dejaba un pico de liquidez, como pueden ver aquí. Logramos encontrar una zona que vino, sacó liquidez, mitigó una vela de H1 a la izquierda e hizo un giro prudente, generando un bloque con imbalance bastante lindo y toda esta liquidez por debajo. Entonces tenemos un bloque de alta probabilidad, buscando como objetivo la primera Smart Money Trap más cercana al bloque de alta probabilidad, que es este ranguito de M5, que al no tener trampa en el medio, bueno, pues en teoría esta es la trampa. Cuando el precio llegó a la zona, nos hizo una confirmación un poco ruidosilla, pero pues funcional, ¿no? Aparentemente. Tenemos aquí un rango alcista, llega a hacer contacto con el bloque, luego cae haciendo el cambio de rango, y aquí tenemos la inducción, que no teníamos como un bloquecito o un vacío justo en esta zona interna, que es lo que más me gusta que suceda. No teníamos eso, pero con el simple hecho de la inducción me bastaba para ya tratar de ingresar órdenes pendientes. El MetaTrader se veía distinto. Tenemos aquí ya el cambio, y justo aquí teníamos este vacío de M3 que en TradingView pues no existía como tal ese vacío de M3. Entonces había como que esa disparidad. Lo que hice fue colocar mi orden directamente en la liquidez, o sea, por debajito de estos niveles, ya que estamos en GBP AUD, que es un par que tiene muchos spread. O sea, que si yo pongo mi entrada aquí, pues por más de que el precio lo supere, a lo mejor y no se activa. Y también las semanas pasadas me estuvo pasando que el precio no rellenaba los vacíos, sino simplemente dejaba esa liquidez pendiente y se iba sin rellenarlo y me dejaban visto. Entonces, para evitar esa situación, margen por debajo, margen por arriba, y coloqué la orden. El precio nunca rellenó el vacío, sin embargo activó la orden y cayó. El precio cayó de forma interesante, pero el día de hoy era festivo en SKD, festivo en USD.
el mercado estaba algo lento, a pesar que el GBP no tenía ninguno de esos pares que estaban en Holiday. Aún así el mercado está un poquito lento, entonces cayó el precio, se consolidó bastante. Esa consolidación no me gustaba para nada, y considerando que en MetaTrader se veía un vacío de M3 por aquí arriba, tenía esa liquidez, tenía más liquidez aquí, dije, pues es bastante posible que el precio barra toda esta liquidez, se meta al vacío donde yo quería entrar originalmente. Después de la 1 de la tarde sería eso, y después pues podría dar el movimiento bajista. Y al ser el primer día, ser jueves, estar en día festivo, no quería tomar muchos riesgos. Aparte que también metí un trade en el euro, ya que cuando este trade despegó y estaba esa posibilidad, yo sabía que podría volver, entonces mejor protegí y migré ese riesgo al euro dólar, que ahorita vamos a ver qué fue lo que se hizo por allá. Entonces aquí decidí cerrar la orden justo aquí, cerrando al 1.1, o sea, sumamos casi un más 2%, como unos 90 y tantos dólares. Y cerramos el día básicamente en más 1%, ya que casi el más 2% aquí, menos las comisiones, que fueron bastante caras, y menos las comisiones del euro dólar también. A pesar de haber cerrado aquí y la liquidez, el precio sacó un poco de la liquidez, mitigó esta zonita de aquí y decidió seguir cayendo actualmente. Ya después veremos si induce este punto. Bueno. Luego nos brincamos al euro dólar. El euro dólar. El análisis en euro dólar no fue el mejor, evidentemente. Ahorita veremos por qué, pero comencé identificando en H4 que teníamos este vacío de aquí. El precio venía, tiene una trampa H1 aquí, un vacío aquí. Con el simple hecho de ver el vacío, ver las de H1 con intenciones alcistas que sacaban liquidez, pensé, bueno, puede subir. Sesgué mi mente un poco hacia las compras y decidí bajar de temporalidades y buscar setups de compras. Era un poco sesgado ante las compras por el simple hecho de un contacto con vacío H4. Pude identificar que tenemos una trampa aquí y por debajo un punto que sacaba liquidez, mitigaba a la izquierda, el giro no era tan malo, nada más que no teníamos como un bloque o como una zona interesante, que ese fue el primer strike de este trade, que eso no estaba tan lindo. ¿Qué fue lo que hice para compensarlo? Pues subí de temporalidades a 15 minutos y tratando de buscar un bloque más con un vacío, un bloque más virgen, un bloque interesante. No encontré absolutamente nada. Lo que encontré fue esta vela de M15 que sacó liquidez, distribuyó y liquidez por encima. Entonces dije, a partir de aquí, si el precio viene y barre esa liquidez, aunque no haga contacto con el bloque de mechas, pues puede subir. ¿Qué fue lo que pasó? El precio vino, hizo el barrido que les mencionaba aquí, no contactó el bloque y decidió hacer una confirmación por Choch aquí. Al descuento, cambio de estructura, liquidez interna, un vacío por el medio. Me gustó mucho el vacío y decidí meter la orden pendiente. ¿Cuál fue el detalle? El detalle es que la zona de esta no era muy buena porque no era un bloque como tal. Segunda, cuando el precio llegó aquí, yo metí la orden, desde el primer minuto me di cuenta que no iba a funcionar el trade por cómo cayó. Hizo casi doble piso aquí, dejó pico de liquidez y comenzó a subir con velas de M1. Entonces ese pico de liquidez es una muy mala señal. Doble piso, muy mala señal. Yo dije, no, esto no va a funcionar. ¿Qué fue lo que hice? Esperé que el precio suba de nuevo aquí al positivo para poder cerrar en break even, y fue lo que hice. Cerré el trade en break even para no poner en riesgo el capital, cerrando así un 0,5%. Considerando que el trade se ingresó al 2% de riesgo, perdimos solamente un 0,5%. Solo un 0,1% fue por drawdown, porque cerramos como en esta vela M1 blanquita, y cuando comenzó a retroceder
y allí cerré. Y cerramos con un menos 0,1% negativo, pero de comisiones nos cobraron bastante, casi el 0,5%, casi $20 de comisiones. ¿Por qué? Por haber estado en día festivo, en horarios ya más tardecitos. Entonces las comisiones eran bastante caras, aparte que era un trade sobreapalancado de M1, entonces eran muy pocos pips, era muchísimo lotaje, era un 2% en pocos pips, aparte en día festivo. Bueno, tenemos como resultado operaciones bastante caras. Entonces voy a tener más cuidado con eso en los próximos trades. Entonces, así cerró el día. Con el trade del GBP AUD cerramos un más 2% y sí, casi un más o menos ahí. El punto es que entre este menos 0,9 0,4 perdón, y el positivo del GBP AUD restándose nos quedó 1% de ganancia.